no por fundamentos humanos. Yo sé que no me está entendiendo. Mejor voy a seguir, pero sí quiero dejarle algo sentado en su corazón. ¿Para qué vive usted? ¿Por qué vive usted? Quiero dejarle eso muy sentado en su corazón. Hace poco yo hablaba con uno de mis siervos, de mis líderes, y le pedía yo que reevaluara su forma de servicio, porque muchas veces no entendemos que un cristiano vive es para servir y que la función de nuestra vida no es preocuparnos por nuestra vida, sino por la vida que Dios nos entregó para extenderla a las demás personas. Hay una palabra que estos mártires, clamando a gran voz, le decían al Señor, y yo quiero que usted la comparta conmigo, y le decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Ellos estaban debajo del altar. ¿Y qué significa que estas almas estuvieran debajo del altar? Por favor, en el cielo solo se habla de un altar, y por eso leí las citas. Y ese altar se conjuga con el altar de sacrificio y con el altar del perfume, y en este caso el altar del perfume es Cristo Jesús. Y en el capítulo 8 tú lo vas a ver cómo las oraciones de los cristianos no fungen si no están ungidas con el perfume de Cristo, con el incienso del cielo, que es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Pero los cristianos, escúcheme bien, no entendemos para qué vivimos. Y por eso quiero hacerles el símil que Dios me reveló. Haga un acto de fe y figure que este es el altar. Y aquí están las almas de los mártires. ¿Cuáles son esos mártires? Por ejemplo, yo le invito a que usted piense en Apocalipsis capítulo 7, después del versículo 8, no vaya ya, solamente escríbalo. Y recuerde lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y ya vamos a ir para allá. Y recuerde lo que dice Apocalipsis capítulo 12, después del versículo 12. Y recuerde también Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Están los mártires debajo del altar. ¿Por qué están debajo del altar en el cielo? Porque no están en el infierno. Porque fíjese cómo la analogía que nos está permitiendo aquí el versículo 8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. A diferencia de ese versículo 8, donde comienzan estos mártires a clamar y a gemir, y estos mártires no fueron llevados por este caballo amarillo, y no fueron llevados por el Hades ni por la muerte, porque no fueron a ese lugar. Porque estos versículos se están refiriendo específicamente a que aquellas personas que conocían de Dios, óigame bien, pero que nunca se arrepintieron, fueron aquellas que fueron muertas. Una cuarta parte dice aquí, porque Dios le dio permiso. Pero Dios no le dio permiso a este caballo a llevárselos del versículo 9. ¿Me estoy explicando? Así que los mártires eran aquellos que tenían la redención de Cristo, los que tenían el mensaje, la palabra, estaban bajo el altar. Quiere decir que estaban aprobados por Dios. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Y esta palabra santo y verdadero es la palabra griega apostes o apóstotes, que significa verdadero, que significa Señor santo, Señor verdad, Señor veraz, Señor el único y verdadero. Depostes, exactamente la palabra griega, depostes, que es la palabra para expresar, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y verdadero, el único que nos puede redimir. Y le dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Cuando la palabra de Dios habla de vestiduras blancas, está hablando de personas dignas, diga digna, de personas aprobadas. Para hacer la historia corta, está hablando de personas santas. Comprobémoslo. Venga por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Dice la bendita palabra del Señor: pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo como en vestiduras blancas, porque son dignas. ¡Wow! ¿Cuántos están aquí? Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice vestiduras blancas, dice vestiduras dignas. Así que estos mártires fueron aprobados por Dios y por eso se les dio vestiduras blancas. En el capítulo 7 me impacta bastante, en el versículo 9, cómo el Señor también hace la analogía de las vestiduras blancas. Venga conmigo por favor. Después de esto miré aquí una gran multitud
la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Pero fíjese cómo dice, y me impacta esta analogía en el capítulo 4, versículo 4, cuando el libro de Apocalipsis habla de los 24 ancianos, cómo afirma y hace notar que tenían vestiduras blancas. Se refiere a personas que han salido victoriosas, personas que han sido aprobadas, personas que han sido esforzadas y valientes. Vamos a entrar aquí a la segunda parte, que es cuáles y quiénes son estas personas. Venga por favor, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Venga por favor al capítulo 12. Wow, ¿cuántos están aquí? Versículo 17. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mire, aquí lo nota y lo subraya: los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el que fue muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero resucitó y está en el cielo intercediendo por nosotros. Amén. Y aquí es donde yo quería llegar, porque nosotros como cristianos, venga por favor al capítulo 8, después del versículo 3, donde está hablando del altar, pero también está hablando de nuestras oraciones. Míreme, iglesia, si nosotros somos cristianos genuinos y verdaderos, nosotros debemos de tener una constante vida de oración. Pero sobre todo, Dios me hablaba, debemos de entender a qué fuimos llamados. El cristiano no ha entendido a qué es llamado. Dice la Biblia, versículo 3, y otro ángel, no, desde el 2, es que es muy difícil trasquilar la palabra. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y aquí le confirmo yo, míreme, cómo ese altar que es Jesucristo está recibiendo la oración del cristiano. Y como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 26, Él está intercediendo con nosotros porque todas las cosas operan para nuestro bien.